Se puede ya. Sí, en una entrevista que te realizó el Vespertino, la segunda, tú te haces referencia a un recorrido muy conocido por acá por todos los habitantes de la comuna, que es la 103, cuyo Sí, paradero está acá en Hayden, sí. entre Carmen Mena y Varas Mena. Y ese recorrido tú das a conocer ahí que es como atraviesa la capital y sus diferentes realidades sociales, ¿cierto? Que parte acá de una comuna popular, va con destino al sector oriente. Es que tú lo has descrito muy bien, o sea, es una foto social. Yo si alguna vez llega algún turista, algo a decirme, oye, quiero que me muestre un recorrido, que me muestre la ciudad de verdad como es, y no como me la pintan, yo lo llevaría a la 103 y recorreríamos el recorrido completo, o sea. Y por todo eso es que haremos la 103. Este servicio es operado por Alsacia, aunque es probable que el próximo año lo haga otra empresa. Es un recorrido muy importante en la ciudad. El viaje parte en la avenida Haydn, tomamos Lovalle, Las Industrias, Departamental, Ezequiel Fernández, Escuela Agrícola y hacemos casi toda la avenida Pedro de Valdivia hasta llegar a Providencia. Son casi 15 kilómetros de viaje. El recorrido partió en la plaza que decía Jaime, en la calle Haydn. Le pregunté a los conductores dónde se tomaba y la conductora del bus me dijo que saldría pronto, así que subiera nomás. El bus, después de tomar Haydn, dobla por la avenida Lovalle. Por acá empezó a tomar algunos pasajeros. Dentro del sector, otro viraje lo hacemos en Las Industrias, que tiene corredor de buses. Ya el recorrido de verdad, por así decirlo, comienza cuando llegamos a Departamental. Nosotros todavía íbamos casi así. Departamental es una de las principales avenidas de la ciudad, lo que se llama el anillo intermedio. Es una circunvalación incompleta que permite comunicar gran parte de Santiago. Por ahí se ve una 103 llegando a Haydn y casi todas las micros de Departamental son operadas por Alsacia, como ese bus articulado que hizo parar la señal. Acá vamos llegando a Metro Pedrero, estación de línea 5 en la esquina con Vicuña Maquena. Un hito muy importante del servicio. En esta zona Departamental también tiene corredor de buses. A la izquierda van a ver el estadio Monumental donde juega Colo-Colo. Al tomar Ezequiel Fernández entramos a la comuna de Macul. Algo interesante de la 103 no es solo la foto social sino que el gradiente. Conforme avancemos, las casas y los entornos se irán volviendo cada vez más pudientes o ricos hasta que lleguemos a Providencia. Por otro lado, Macul es una comuna chica pero que tiene todo tipo de clases sociales mezcladas en ese espacio. Un hallazgo notable es este hermoso bus de la Municipalidad de Macul, un Mercedes-Benz O362 de 1974, además de otros buses de recorrido 103. Tomamos Escuela Agrícola para después poder tomar Pedro de Valdivia en unas cuadras más. El recorrido 103 inicialmente era el único recorrido de Pedro de Valdivia, siendo que en las micros amarillas había muchísimos recorridos en esta avenida. Y ahí la razón de su importancia. Hoy en día es apoyado con el 114 y el 117, aunque la oferta sigue siendo algo limitada. Aparte de casas, esta zona de Pedro de Valdivia tiene un barrio industrial entre Quilín y Rodrigo de Aray. Esa micro de 114 que ven es la misma que tengo en maqueta con publicidad de corte de cinta. Qué gusto poder retratarla aquí también. Esto es en la esquina con calle Los Espinos.
Entre Guillermo Mann y Avenida Grecia se encuentra el Estadio Nacional, con el polideportivo y otras instalaciones. Justo la hora coincidió con la salida de las escolares del internado femenino. Nuestra micro también se llenó de ellas. En cuanto a fútbol, el Estadio Nacional es usado por la selección chilena y el Club Universidad de Chile. En 2017 se inauguró la línea 6 y la estación Estadio Nacional es enorme, diseñada para aguantar eventos masivos. Este capítulo de Ando en Micro es presentado por el libro Corte de Cinta, mi querido hijo literario con mis mejores experiencias, aparte de mis servicios de blogs corporativos, contenidos digitales y charlas. En cuanto al layout, estos buses articulados Volvo tienen piso bajo en todo el bus, cuentan con motor central y ambas partes tienen un tamaño similar, digamos el primer coche y el remolque. La articulación funciona como un remolque y en el piso hay un disco que va girando. En cuanto a la carrocería, los buses Busscar Urbanus son los articulados que tienen más asientos, con 37 asientos. ¿Cuál es la diferencia con los otros? Básicamente la tercera puerta está ubicada un poco antes y se suma una fila de asientos en ese lugar. En total, la capacidad se cifra en unos 163 pasajeros. Estos buses fueron traídos en el año 2005 y 2006. Es muy probable que cuando renueven flota, estos buses Busscar Urbanus desaparezcan de la ciudad por cumplir sus años de servicio. Este bus fue inscrito en octubre de 2005, fue uno de los que trabajó en la primera etapa de Transantiago cuando coexistieron con las micros amarillas, así que esto básicamente va a ser un material histórico. Pasamos al corredor de Grecia y a partir de aquí estamos en paralelo con la nueva línea 6. Ir desde Los Leones a Estadio Nacional en metro toma unos 7 minutos, sin contar lo que demoras en entrar o salir de la estación. La micro jamás ha demorado eso. En la esquina con Irarrázaval, estación Ñuñoa, también habrá conexión con la línea 3. En la comuna de Providencia, la avenida Pedro de Valdivia tiene adoquines en vez de cemento. Esto, que se ve tan elegante y es más resistente, genera mucho desgaste en los vehículos y los buses. Acá estamos en la Plaza Pedro de Valdivia, cerca de calle Francisco Bilbao. Por aquí se encuentra la estación Inés de Suárez, que se llama así por un parque que se encuentra cerca de aquí. En cuanto a la historia, Pedro de Valdivia fue el conquistador que llegó a Chile a iniciar lo que sería el dominio español, aunque hubo otros conquistadores antes, lo que no lograron su cometido. Tradicionalmente se dice que Santiago fue fundada por él en 1541. No obstante, hace unos años se descubrió que esta ciudad ya había sido construida por los incas. Inés de Suárez, en tanto, era una mujer muy aguerrida que lo acompañó. Justo se desenfocó, pero el Palacio Falabella, que están viendo en este momento, es la Municipalidad de Providencia. Acá en la aplicación RedVip les muestro la ubicación del bus y de los otros buses que están haciendo el recorrido 103 hacia Providencia. Esta parte entre Bilbao y Avenida Providencia siempre es lenta. Hay tacos y problemas. El sector mezcla residencias con universidades y otros negocios. En los costados hay plátanos orientales y plátanos hispánicos. Son árboles hermosos, pero te encargo la alergia en primavera. Es horrible. ¡Horrible! Esa gente está esperando la 103 y la 117 para ir hacia el sur. Y esto ya es Pedro de Valdivia con Nueva Providencia.
Casi toda la gente baja en este lugar. Como ven, la micro quedó casi vacía salvo por una pasajera, y en unas cuadras más nosotros nos bajaremos. El bus llega hasta Manuel Montt, más allá de la iglesia Divina Providencia que ven, e inicia el recorrido de vuelta a San Joaquín. Yo me devolví al paradero que vieron para grabar el bus articulado que tomé. La conductora era muy buena onda. En cuanto al viaje, ojalá que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse a las distintas redes sociales, comentar y compartir. Un abrazo gigante. Y esto que están viendo es un patio del Instituto Cultural de Providencia, en la esquina del paradero.